Informativo Unediano. Este programa es apto solo para unedianos. Hola, muy buenas noches, espero que se encuentren muy bien en sus hogares, ¿verdad? Y a las compañeras que se encuentren bien, que todos en sus casas estén de la mejor manera. Y espero de todo corazón que no les pase lo que le pasó al Tepezcuinte, ¿verdad? De la montaña, que le metió el agua a la casita, ¿verdad? Y tuvieron que salir huyendo, esperamos que no sea así. Me gustaría saber cómo están las compañeras el día de hoy, cómo han estado en este inicio de cuatrimestre con esta primera ronda de trabajos. Muy bien, por dicha, ahí medio brillo, el primer trabajo de economía estaba como muy rudo. Fue una buena forma de despertar de una vez. Entramos, bueno, los que trabajamos temporada alta, estamos muy pendientes de estas materias, entonces deseando lo mejor para todos los que empezamos este tercer cuatrimestre. Sí, a mi caso, pues bien, nada más que la primera tarea de gerencia pública tenía una pregunta que cómo me costó esa pregunta, Dios mío, la hice todas las demás bien, pero esa con mi pregunta como un día y nada que en algún lado terminar, pero bueno, ya lo entregué, ya todo bien, y ahora solo queda esperar a ver qué tal, espero que bien. A ver esa nota final, a ver cuánto nos da. Sí. Y así como esa duda que usted tenía ahorita, ¿cuántos de nosotros, digamos, y ahí en el chat también, si gustan, comentan, cuántos han tenido una duda respecto a un tema, una pregunta, ¿verdad? Y por ejemplo, han mandado la pregunta directamente al profesor o la han preguntado en el propio foro de dudas, ¿verdad? Y quizás no han tenido la respuesta pues oportuna, o quizás tuvieron una respuesta tardía, quizás, o no esperaban la respuesta que les dio el profesor también. El tema de hoy va como en ese lado, ¿verdad? El tema de hoy vamos a conversar sobre el modelo pedagógico de la UNED, ¿verdad? Y la realidad que vivimos nosotros como estudiantes, ¿verdad? Y de antemano pedirles a cada uno de ustedes que dejen su like, ¿verdad? Y comentar al respecto durante todo este episodio para ir comentándolos y demás. Bueno, primero que todo, ¿qué es el modelo pedagógico, verdad? No sé, me gustaría primeramente preguntar a las compañeras qué entienden ellas o qué les hace pensar qué es un modelo pedagógico. En mi caso, uno entiende por pedagógico como una serie de procesos que se usan para enseñar, una forma de sanatoria, una forma de... que es como la guía por el que se rigen lo demás, por así decirlo, en este caso las cátedras, para incentivar a los estudiantes a educarlos de cierta manera, ya que según el modelo la educación va a ser distinta, ya que el objetivo y las formas son distintas. Y ya las cátedras, a partir de esos límites, empiezan a decir, bueno, lo vamos a hacer de esta manera, pero este es mi límite, por ejemplo, que ese sería el modelo pedagógico. Entiendo yo que es eso. De hecho, digamos, respecto al modelo pedagógico de la UNED, ¿verdad? Es un documento oficial, digamos, que se orienta a la universidad en cuanto a los procesos de enseñanza, aprendizaje y la evaluación, y fue hecho en el 2004 y tiene su fundamento teórico y determina el rol de los profesores y los estudiantes, ¿verdad? Ahora sí, entremos pues al tema que nos compete el día de hoy, ¿verdad? ¿Cuántas veces pues nos hemos preguntado o le hemos preguntado algo al profesor, ¿verdad? Ya sea en la tutoría o en el foro de dudas, y la respuesta que recibimos es, por ejemplo, búsquelo usted mismo o lea el libro que le facilité, ¿verdad? O le paso este video para que vea cómo se hace, o si ustedes han visto que le haya pasado a un compañero. No sé si han tenido como esa aventura respecto a
a ese pequeño subtema. Yo sí he visto, otra muy típica es la de lea, está en las instrucciones. Cuando Sí, es yo como siento que sienten como que el libro lo dice todo y es como, pero no entiendo el libro, ¿cómo hago? estoy preguntando porque Exacto. no entiendo. Sí. Sí, entonces, ¿cuál es el servicio que deberíamos recibir por parte de los profesores de la UNED? Este, que yo sí creo que sería como que aparte de una guía de ayudar, obviamente. Pues, hay cosas que uno no encuentra, o que si preguntas porque de verdad ya no sabe. Sí, en mi caso, ya viendo que este modelo pedagógico fue hecho en el 2004, o sea, ya pasaron 20 años de este modelo. ¿Qué pasó aquí? El modelo no debería haber evolucionado. Y es que la UNED es una universidad que se distancia que requiere de tecnología y la tecnología avanza con el tiempo. El modelo pedagógico también debería ir avanzando con el tiempo y además por las necesidades estudiantiles. Más que todo porque ahora no es fácil determinar si todos los colegios salen con el mismo nivel de aprendizaje, salen con las mismas habilidades. Y la UNED supone que sí. Entonces, hay habilidades en las que carecen ciertos estudiantes, en las cuales algunos tienen una nivelación, como por ejemplo las materias nivelatorias que tienen algunas ingenierías en UNED, o del todo no las tienen, como son carreras como administración de empresas o, bueno, no sé si conocerán de otra que no tengan nivelatorios. Entonces, al tener este poco acolchonamiento de, pucha, no sabemos en qué nivel están, entonces vamos a nivelarlos y sea un proceso que lleva mucho tiempo sin actualizarse, pues no. Yo siento que sí, el proceso debe cambiar. Debería actualizarse más, digamos, más frecuentemente, digamos, cada ciertos años, digamos, ver cómo ha crecido la población para así actualizar el documento y demás, digamos. Exactamente. Eh, digamos, para tratar de contestar esas preguntas, digamos, y discutir sobre este tema, voy a citarles algo de este documento, ¿verdad? Del modelo pedagógico de la UNED, que está en la página número 15, ¿verdad? Que dice, un cambio en la función del docente institucional como proveedor de información y conocimiento hacia una función de facilitador de los aprendizajes. Las formas en que se lleva a cabo la relación a los no docentes son diversas, pero su propósito es el mismo: seguimiento, atención durante el proceso de aprender y no el proveer información, exponerla o demostrarla. Este texto, digamos, que se acaba de mencionar, ¿verdad?, del modelo pedagógico de la UNED, eh, hace referencia a ciertas transformaciones que se deben de dar en la educación a distancia del presente y del futuro, ¿verdad?, como mencionó ahorita la compañera. Entonces, en la UNED, el profesor no provee información, sino que solo da el seguimiento y atención durante el proceso de aprender. Ahora sí, compañeras, ¿ustedes qué opinan sobre esto? Digamos, ustedes saber si están de acuerdo con esto o si no están de acuerdo. Y también, y permiso, y también el chat, digamos, si gustan comentar algo también respecto al tema. Ok, en mi caso, yo no estoy de acuerdo. Y creo como Mónica, creo que el proceso pues, debe actualizarse. Creo que con la tecnología que tenemos ahora, tanta información, también tanto acceso a información, a veces es un poco complicado para nosotros saber a qué información creerle de alguna forma, digamos, aunque sean estudios y sean de fuentes confiables y nada más. Es complicado a veces cuando es mucha información la que tenemos que procesar y que no estamos seguros si la información que estamos encontrando es la que nos sirve para responder lo que ellos nos están preguntando. Entonces, en ese aspecto como que uno puede buscar información, pero a veces uno necesita como ese, sí, está correcto, no, va bien, o algo un poco más específico y no tan general como vaya, ve a ver qué encuentra. Como un acompañamiento más continuo, por decirlo de esa manera. Bueno, No, perdón, no, en no, mi tranquilo. caso,
me parece un poquito extraño el tema de que puedo llevar el proceso de aprendizaje del estudiante, pero no puedo justificar la información que yo le estoy dando o que yo le estoy pidiendo. Entonces, ¿qué significa esto? Lo que yo entiendo es que, bueno, si el estudiante entendió y tiene alguna duda, se lo fundamento según el conocimiento que él me está dando. Entonces es un poquillo como contradictorio porque si no entendemos es porque no tenemos la información, porque no lo sabemos. Entonces, en este caso, ¿de qué sirve que nos puedan ayudar si no sabemos cómo utilizar la información que nos están dando? No sabemos cómo leerla, cómo ejecutarla, qué es lo que se piensa que realmente puede llegar a ser el estudiante conforme a los materiales didácticos que nos están dando. Porque también, a nivel, no, digamos, entrando, por decirlo en este ámbito, del colegio a la universidad, las generales, por lo menos eso es mi pensar, todavía y son una forma de ir entrando un poquito más al ámbito universitario, no están tan rudas, todo bien. Pero entrando a la carrera es un golpe en el, así, porque son cosas ya a un nivel universitario distinto al estar en general. El proceso no se vuelve gradual, te toman como si ya tendrías que saber las cosas que te están enseñando en ese momento. El lenguaje que se está hablando. Porque, por ejemplo, cuando me dieron el trabajo ese de física mate, hay mucho lenguaje científico que en el colegio yo no lo vi. Y eso que era una materia nivelatoria para física mate. Entonces, aunque sean nivelatorios, aún así el lenguaje no llega a mí para mi conocimiento. No sé si me doy a entender. Entonces sí, es como un poquillo extraño ese texto. Sí, es un poco como contradictorio también, digamos, depende como uno lo vea, porque no es lo mismo, digamos, que uno, digamos, por ejemplo, hay personas que ya tienen muchos años en la UNED, por ejemplo, entonces entiende más por dónde va el camino, ¿verdad? Que por ejemplo, cuando uno va entrando, por ejemplo, como mencionaba sobre las humanidades, digamos que son como cuando uno frena en seco y pega contra pared, por ejemplo, que es un golpe así, dice, ¿qué está pasando aquí? Entonces, No, imagínate entrar de una a carrera, por ejemplo. O sea, si humanidades es un golpe seco, imagínate, es un golpe con un tráiler ahí. Y cuando, por ejemplo, como Mónica, que tuvo que usar las nivelatorias para la ingeniería, me imagino que pudo ser un poco complicado. Es que a veces en los colegios depende de las cosas que pasen y los programas se atrasan, entonces a veces si hay como una huelga o si hay una actividad de algo o por A o por D razón perdieron lecciones, entonces lo que hacen es que recortan el programa y hay temas que nunca ven. Porque no les por da ejemplo, tiempo. Lo que pasa en pandemia. Sí, entonces y eso pasa. Chiquillos, ¿y ustedes consideran válido que haya profesores que nos expliquen un poco más en foros o en las tutorías? ¿Qué opinan al respecto de eso? Eso es un tema controversial. Esa pregunta es un poco picante. Digamos, también, perdón. No, perdón, disculpa, compañero. No, digamos, yo digamos, lo he comenzado, digamos, cuando yo entré, yo quise ir poco a poco, entonces inició con la humanidad, digamos, para saber cómo era verdaderamente la UNED, digamos, como era una universidad a distancia, básicamente es completamente distinta la manera de enseñanza a las otras universidades públicas, por ejemplo, digamos. Pero también he entendido con el pasar de los cuatrimestres que uno también debe ser consciente de buena manera, digamos, que muchos docentes, digamos, la mayoría no se dedican completamente a ser docentes de la UNED, digamos. Otros tienen otros trabajos, ya sea en escuelas, colegios, otras universidades, por ejemplo. Y también siento yo que me ha pasado en las tutorías, de hecho, hace poco, iniciando cuatrimestre, ¿verdad? Que, por ejemplo, yo aclaré mi duda, digamos, porque solo se tocó un tema, por ejemplo, y me quedó como esa espinita
por el tiempo creo que fue de la profesora, digamos, que no se pudo seguir más. Y un compañero, yo no expuse la duda, digamos, a mí se me olvidó exponer la duda. Y un compañero me puso un mensaje que yo había solucionado esto y esto, era respecto a un foro, ¿verdad? Un foro académico, ¿verdad? Que a veces queda dudas, muchas dudas, digamos, un foro académico. Y el compañero me comentaba que era el primer cuatrimestre de él. Entonces ahí yo uno entiende que por qué él está como quedándose de mí por el profesor, digamos, que no tenía la atención adecuada, por ejemplo, del propio profesor. Entonces ya uno como un poco más avanzado en edad de acá, ¿verdad? Uno le comentaba por esto y esto, pero creo que es conveniente, digamos, que los docentes, sabiendo, digamos, que es una masa enorme de estudiantes que tiene la UNED, saber que y todos los días, básicamente, digamos, yo supongo que todos los días le llegan dudas al foro a los docentes, eso lo puedo tener completamente seguro. Entonces, siento que, bueno, esa es mi posición respecto a la pregunta que hiciste. En mi caso, es mucho cuestión también de los profesores, pero también supongo que es de parte de la demanda de estudiantes de cada profesor. Porque en un principio, cuando yo entré en la UNED, si no me equivoco, entré en el 2021, habían profesores que, por ejemplo, en un foro hasta con imágenes explicaban, y la verdad es que explicaban bastante bien. Algunos que en las tutorías trataban de recabar toda la información que pudieran y después dedicaban un espacio a preguntas que se podría decir que eran satisfactorias. Eh, había profesores que hasta cuando estaban cenando, no sé, en un restaurante, y uno tenía una duda, le contestaba y uno lo escuchaba ahí en el restaurante. Cosas por el estilo. Eso es algo que me pasó cuando estaba en clases de AutoCAD. Buenísimo ese profesor. Pero, sin embargo, con el tiempo esto ha ido en decadencia. Cada vez son respuestas más tajantes que no te dan apertura de decir, no, es que ganas de preguntarle a este, si lo único que me hace es que lea el libro. Y a pesar de que uno les diga, no, profesor, yo no estoy preguntando de eso, estoy preguntando respecto a esto, y que siguen respondiendo de lo mismo, ellos cierran ese único canal de comunicación que tenemos de los foros. Y por lo menos yo he sido una de esas estudiantes que ha quedado tan resentida de que no le pueden contestar una pregunta en una tutoría, que tal vez nadie hace preguntas y solamente tú hiciste la pregunta y no te la pudieron decir. Yo dejé de ir a las tutorías. Y si me vas a decir que siempre lea el libro, bueno, me quedo con el libro. Voy a tener que perder puntos, pero voy a hacer lo mejor que puedo con el libro. Pero yo sé que yo no estoy aprendiendo correctamente, porque mi puntaje podría haber sido mejor si mi tutor hubiera dedicado un momento a escucharme y decirme, ok, de esta manera lo puedes resolver. Por lo menos a mí sí me pasó eso, que yo dejé de ir a las tutorías y mejor o me veo un video de YouTube o algo por el estilo. Yo en mi caso, yo es que veo como la primera tutoría y depende cómo vea la primera tutoría, decido seguir a las otras o no. Porque a veces las tutorías son como un resumen del libro y lo único que hacen es leer y leer y leer y tipos. Y no hay dormido. Sí, y a veces preguntas cosas o hay compañeros que preguntan cosas porque, no sé, a veces también es de parte de los estudiantes, porque creo que hay estudiantes que hagan las tutorías y ni siquiera han vuelto a ver el material. Entonces, hacen preguntas que tal vez hacen que los profesores sientan que los estudiantes no tienen interés en el curso, entonces creo que eso puede afectar, pero definitivamente no es válido, yo no creo que sea válido que los profesores no expliquen, no respondan las dudas de los estudiantes, tanto en las tutorías como en los foros, porque para eso están ahí, que es lo único que tenemos para que nos resuelvan dudas, entonces que no respeten ese espacio, no sé, no sé ni cómo decirlo, es el único espacio que tenemos para esas cosas y que no nos presten atención. La verdad es que nos deja muy mal. No todos los profesores son así, pero hay unos que sí.
que hacen por dos. Y ahora, chiquillos, ¿ustedes qué opinan? Okay, para ustedes, ¿cuál debería ser el rol de los profesores? Yo creo que el rol que mejor los define es como guías, porque si ves que tus estudiantes no están yendo hacia el lado correcto, bueno, los guías y te aseguras de que ahora sí estén tomando el camino correcto. Eso con respecto a la información, con respecto a la forma de trabajar de ellos, porque también hay algo muy curioso. Es una habilidad que tenemos todos los unedianos, que sabemos o aprendemos a la fuerza a adaptarnos a metodologías de trabajo totalmente distintas. De profesores que con decir tío ya te bajan 5 puntos, a profesores que con que pongas la P ya te dan los 10 puntos. Y ellos pretenden que nos adaptemos a todas estas metodologías y aquí está bien, nos dan más habilidades, pero esa guía también está dirigida a que okay, mi metodología es esta. Para ustedes ganar mi materia tienen que tener esto y esto y esto. Y si ustedes no pueden realizarlo, yo les ayudo. Porque yo entiendo que mi metodología es muy distinta a la que ustedes podrían haber trabajado. Entonces, esa empatía permite que los profesores puedan tener una guía para decir, ok, ellos no están entendiendo esto por esta razón. Voy a buscar el medio para poder explicárselos en conjunto, porque ni siquiera es que tengamos que responder todas las dudas, sino que veamos un par de dudas, veamos cuáles son las que hay en común, las resolvemos y las que sean muy específicas, las vemos con el estudiante. Y así vamos llevando por buen camino el proceso de educación. Porque ¿cómo vamos a estudiar solos si no nos han enseñado cómo? Entonces, por nuestra parte. Y ahí siento que entra lo que yo quería comentar, que es que como un acompañamiento, digamos, también como algo similar que le decía al compañero, digamos, una guía, un acompañamiento también, que les pega a uno las dudas, aunque el profesor vea que las dudas son muy, que haga el profesor así como, ¿por qué preguntará esto? Digamos, que pegue cualquier tipo de duda, por ejemplo, digamos, que lo acompañe uno en todo el proceso educativo. Bueno, estoy hablando yo como docente, pero es eso, digamos, tener un acompañamiento continuo, que me surgió una duda por X párrafo, por X pregunta, digamos. Entonces, que el profesor diga, ok, te voy a explicar de esta manera, si no logras entender de esta manera, te va a pasar esta información y este video, y si lo entiendes, me lo haces saber, o si no, para explicarte todo, digamos, de otra manera, digamos, porque como decía la compañera, cada uno pues aprende de manera diferente, ve las cosas de manera diferente, capta las cosas de manera diferente. Digamos, por ejemplo, pasaba en el colegio, digamos, que a mí me pasaba, digamos, que yo ponía atención completamente en clases, lo que el profesor explicaba, y yo es que ni estudiaba, digamos, por ejemplo, y digamos, tampoco que sacaba 100, pero de 70 para arriba, por ejemplo. Digamos, entonces, siento que hace falta como esa explicación completa, digamos, de la materia, digamos, del tema que se esté dando en la tutoría, por ejemplo, porque el único acercamiento que uno tiene así, un acercamiento formal con los docentes, es en la tutoría, porque es cuando básicamente se puede decir que uno los ve frente a frente, digamos. Está en una computadora, pero uno los ve ahí. Y siento yo que a mí me dijeron cuando yo fui a la inducción, fue que lo que tiene que hacer una tutoría es llevar un cuaderno o una libreta con puras preguntas y saturar al profesor de todas las preguntas que usted tenga, todas las dudas, para que el profesor se las despeje de la mejor manera. Y es eso, digamos, que el profesor tiene que tener ese acompañamiento, esa empatía, como decía la compañera. Sí, lo que pasa es que a veces como que a uno no tiene las dudas en el momento de la tutoría, y tal vez le surgen las dudas después cuando ya está haciendo el trabajo o algo así, o tal vez leíste algo más o volviste a leer algo y dices, ok, no, esto no es como yo lo entendí, creo que era diferente, ahora ya tengo esa duda. Entonces sí, también tengan eso en cuenta, que a veces uno es una computadora que solo puedo tener dudas de la tutoría, después no, porque nadie me las responde.
Entonces, pues, no está bien. Imagínense ustedes, por ejemplo, pasar varios días leyendo, buscando, averiguando algo que no comprenden, y llega el día de la tutoría, que es de lo que estábamos hablando, ¿verdad? Y le preguntas al profesor y te responde, busquen el libro, y cuando ya le has dado como 3 vueltas al libro sin encontrar nada, de cómo se sienten ustedes en ese caso. Perdido, perdido, perdón. Impotente, completamente. Y pues, Imagínate que un tutor te diga eso y uno, sí, como, di, no, yo soy la loca, yo soy Ya, la que no ya, ya encuentro tutor. uno pierde como esa pequeña iniciativa que tenía uno, sí, porque ese impulso. uno llega con toda la energía, como profesor, necesito que me ayude con esto, ¿verdad? Con todas las ganas de aprender, y vaya, busque usted ya. Y, y que llegue un mensaje que diga, acá te dejo el link, y pone el link abajo. Oh, estoy en la página 15 y estoy leyendo la página 15 30 veces y no entendiendo lo que quiere De hecho, decir yo la creo página. que yo tuve una materia en la que el tutor, la verdad yo siento que es una buena práctica, digamos, el tutor ponía tal vez algo, una materia, explicaba algo, y adjuntaba un video de YouTube para nosotros basarnos en eso para entenderlo y resolverlo. A mí al principio no me gustaba porque yo como, pero usted no sé qué me tiene que explicar. eh, pero ya después comprendo que tal vez por la carga de trabajo, por lo menos se toma el tiempo para buscar un video que puede tal vez darme a entender a mí lo que él no puede darme a entender en ese tiempo. Entonces, algo es algo. Sí, pero eso es otra cosa, porque ya es como que el profesor le está compartiendo a usted el video. O sea, quiere decir que el profesor ya vio, analizó que la información que contiene ese video le va a funcionar a usted para resolver esa duda. Y no es como que uno llega y se pone a buscar un video ahí en YouTube que salen 500 videos sobre un tema y usted no sabe. Y cada persona que responde la pregunta le responde de una forma diferente. Entonces, uno no sabe después qué hacer con tanta información. Eso pasa, por ejemplo, con los de matemáticas. Cada profe de mate resuelve cosas diferentes. Y a Sí, veces uno se confunde mucho. Recuerdo de Vietnam, dice. yo no Sí, quiero más matemática en mi carrera. Y entonces pues, eso es lo que yo creo. Es como ya por lo menos el profesor se tomó el tiempo de seleccionar un video que él sabe que le va a ayudar a usted, que tiene ya, o sea, va a tener una sola guía y no estar ahí preguntándose que si la información de esto es correcta o ese proceso es correcto o así es la mejor forma. bueno, ahora muy distinto que el mismo profesor lo que haga para, bueno, vaguear, porque eso es vaguear, buscar el problema, agarrar el primero que sale y adjuntarlo. Y que Sí, ni es, siquiera sepa que eso ya, no, no, yo no estoy de acuerdo. Completamente no estoy de acuerdo. De hecho, a lo que decía la compañera Nicole, ahorita se me prendió un poco como que dice, yo siento que eso, digamos, cuando el profesor hacen eso, digamos, que te manda un video completamente que despeja una duda, es porque quizás ellos, por ejemplo, digamos, como estaba antes, quizás ya tienen, ellos tienen otros trabajos, entonces no tienen tiempo, entonces ellos saben qué video buscar o qué libro mandarle o qué, ¿verdad?, qué archivo mandarle al estudiante, entonces ya el estudiante con eso se despeja la duda, por ejemplo. sí, es algo válido si no hacen lo que dijo Mónica, que agarran lo primero que sale y lo mandan. Sí, tenemos un comentario de Yuri Navarro, nuestro compañero lo pone ahí en pantalla. Ok, mientras lo voy a ir leyendo. Yuli Navarro nos comenta que ahora es más fácil atenderse con las tutorías viejas que asistir a las en vivo. Me supongo que era como virtuales. Y además, los profes cuesta demasiado que atiendan el correo, los foros real. Tenemos que respondernos entre estudiantes. Me pasó que no me atendieron 5 correos y perdí una materia. Wow. Yo muevo cielo tierra y me quejaría en ese caso porque si Si pierdo, tienes la evidencia, puedes apelar. sí, porque no, eso no está Sí, para porque no nada. recibió una respuesta oportuna, digamos. Sí, Es a mí correcto. me pasó en este cuatrimestre, de hecho, en mi investigación de mercados,
que la profesora compartió el link de la tutoría, y yo le dije que no me sirven las grabaciones de la plataforma que están usando para grabar las tutorías en las otras materias, pero en esas no me funciona, no me deja entrar, me dice que no tengo acceso. Y le pregunté y me dijo que revisara que estaba viendo el correo con el correo de la universidad y estaba bien todo, y había otras tutorías que me funcionan, pero esa no me funciona. Pregunté en el foro así la semana pasada y esta es la fecha que no me ha contestado. Y también pregunté algo relativo a la tarea que había que entregar hoy, la semana pasada. Y ni más dijo aquel otro. Ni a ver, entonces Sí. está. Eso que puso la compañera, digamos, el comentario que puso, sí es difícil, porque perder una materia, digamos, porque un profesor no le atendió la duda, digamos, a uno, eso debe tener uno como una impotencia, como de Una frustración, enojo, de saca todo. Algo así como lo que le pasó a Mónica con el compañero que no le aprobaron. Uy, Dios mío. Sí, no me da para recordar ese momento, fue muy frustrante. Me caía bien ese compañero y me dice, no, ya no voy a seguir la carrera. momento que me mantiene humilde. Sí. Pero para el compañero. Entonces son cosas que como que uno ve y no es, algo no está bien aquí. Lo que le pasó al compañero de Mónica, lo que le pasó a esta muchacha, Luis Navarro, que perdió la asignatura porque no contestaran lo que necesitaban que le contestaran, estaba muy mal. Algo que mejorar ahí. Exactamente. Esperemos que eso no haya afectado, digamos, en el paso del cuatrimestre, digamos, que haya sido como una cuarta materia, entonces tuvo el colchón de las otras tres, por ejemplo, digamos, pero ya cuando, Eso por pasa ejemplo, mucho en las materias estas que tienen 3 proyectos, ¿verdad? En esas materias sí, son un coladero, yo me imagino. No entendés una, te perdiste toda la materia. Sí, es porque los proyectos valen mucho. Entonces, Sí, pero por son uno más que le vaya un poquito mal, entonces ya muy mal. Ok, continuando, cuando ustedes entraron por primera vez a la UNED, ¿cuál era su expectativa y si esa expectativa se acercaba a la realidad? Yo solo quería estudiar y trabajar, yo no sabía que iba a ser tan difícil. Dios mío. eh, bueno, mis expectativas, digamos, sabía, digamos, de primera mano que sí era, pues, evidentemente, un autoaprendizaje, por decirlo de cierta manera, digamos, porque y al final, por más dudas que te atiende el profesor, digamos, y todo lo demás, al final es uno el que está leyendo y tiene que entender, por ejemplo, cada párrafo que está leyendo, o cosas así, pero y con todo eso que ha estado pasando, ¿verdad? Ya este año ya finalizo el primer año de carrera, y con todo lo que he vivido este año, pues no se asemeja a las expectativas que tenía en parte. Sí, yo creo que yo no tenía expectativas. O sea, yo sabía que yo iba a estudiar y eso, pero no tenía como una expectativa de que, la UNED es la mejor universidad, porque todo el mundo le mete miedo a uno, de que la UNED es Sí, muy difícil, la UNED aquí, la UNED allá, entonces ya venía ya con ese como panorama. con miedo. Yo Sí, pensé que cuando yo entré, bueno, como yo entré en pandemia, en el cole tuve un tiempo de clases virtuales. Yo dije, si vamos a ir así, no, hombre, va a ser regalado. Qué iluso, muy bien. definitivamente qué iluso. No lo sé, Rick. Ok, Vea, ahora tocando. con decirles que cuando yo estaba en el cole, química, física, mate y matemáticas eran mis materias favoritas. Así, 100 puro, 100 puro, 100 puro, 100. Y Hasta que ahorita llegó a la UNED. entré y como, primero que nada, en mi colegio, y lastimosamente no podemos ver mucho de precálculo, por tanto, cuando yo entré a la UNED, entré a nivelatorio de precálculo, yo no entendía ni papa. Cálculo, yo no entendía ni papa. Y pasé a raspas, sinceramente. Ahora ya no logro disfrutar las matemáticas por justamente eso, porque no las logro comprender del todo. Y me sigue costando mucho. Algo que antes yo las veía así y ahora es como un caos que no lo logro comprender. Y son materias que me gustaría entender porque antes me encantaban.
A mí me pasó al revés, ¿no sabes? Yo en el cole odiaba mate, yo creo que todavía tenía que ir a Sí. combo y todo, porque yo, mi profesor de matemática, yo no entendía absolutamente nada. Y si usted tiene un profesor de mate y su profesor no le explica de una forma que usted entiende, hasta ahí, mate. Exacto. Entonces, yo a mi profe no le entendía absolutamente nada en el colegio. Y cuando llegué a la UNED, que bueno, que llevé las de matemática y administración, que son como precálculo, este, me gustó, de hecho, la disfruté. Fue difícil, pero como era yo y era yo a mi manera y así, entonces como que me gustó, Tal vez me eso te divirtió. ayuda a ser autodidacta. Sí, porque no tenía el profesor ahí que no me explicaba. Entonces encontré mi propia forma de intentar entender y, bueno, la sobreviví para haber sido muy mala en matemática y ir a convocatoria. Entonces sí, fue todo al revés del caso de Mónica. Ok, continuando, vamos a tocar otro tema. Se justifica que un estudiante compre tareas y trabajos al no recibir lo que espera del tutor. Kenneth hizo un suspiro de... Pues Respondiendo a tu pregunta, podemos salir funados, ese es el tema. Podemos salir funados por ambos lados, básicamente. Es sin miedo. Usted, y yo no creo en esas cosas. de hecho, René, digamos, no es que suene muy recto, por decirlo de cierta manera, pero si a mí nunca se me dio copiar en el colegio, menos voy a hacer eso. sí, De hecho, digamos, no es, voy a hablarlo de una manera muy profesional, no muy ético, digamos, desde mi punto de vista, digamos, comprar tareas y cosas así. Pero ya sí, bueno, ve que ya entra uno como un colapso de, si el profesor no me despejó la duda, entonces ¿qué hago? sí, Bueno, mucha gente se justifica con, de por sí en la carrera no voy a ver esta materia, la voy a pagar. Yo que, bueno, yo siempre me meto en los grupos porque, sí, como yo siempre paso muy pendiente en mi trabajo, a veces me meto al grupo y veo que hay un trabajo y yo, uy, el trabajo. Pero en los grupos, lastimosamente, y se encuentran muchas personas que ofrecen trabajos, pero también a su vez hay personas que ofrecen tutorías. Por ejemplo, ahorita en esta materia de economía hay un chorro de gente que tiene un negocio ahí todo raro. Y yo lo veo de esta manera. Estas personas que al final solicitan esta información, eh, piénselo de esta manera. Una persona que está intentando de aumentar su ingreso, bueno, en este momento tiene una familia más y se está intentando superar, está con una materia en la cual está frustrado. Son 70.000, 60.000 colones lo que puede costar una materia. Es plata que se pierde si no le entiendes a la materia y si el profesor no te ayuda. A veces, al verse arrinconado esta persona, puede querer decir, después yo no voy a ver esto, voy a pagar la materia para yo poder seguir avanzando, para yo poder seguir con las cosas que sí entiendo. Porque esto solamente es un obstáculo que voy a pagar en este momento para pasarlo. Como cuando usted paga para que no le pongan un nivel que es muy difícil y usted sigue al siguiente. Yo lo veo de esa manera. No creo que esté justificado, pero tiene sentido. Si no me están brindando las herramientas, esta materia simplemente yo voy a perder lo que es mi inversión de estudio y ni siquiera me están ayudando a entenderlo. Es muy distinto a la hora de yo pagar por una explicación, por ejemplo, que me expliquen la tarea, porque por lo menos ahí yo estoy agarrando conocimiento y con base a eso yo puedo responder. Eh, pero sí siento que para que un estudiante llegue a ese punto es porque la UNED está haciendo algo mal, porque se supone que la UNED debería evitar
que las personas realicen estos actos a través de la misma educación. Sí, tampoco podemos quitar el hecho de que hay gente que es vaga y que simplemente paga todos los cursos y demás y les termina saliendo más caro porque les termina saliendo más caro pagar por todos los exámenes, por todos los trabajos que tienen que hacer. Y al final van a salir ni siquiera creo que vayan a salir de la UNED, porque si no me equivoco, en la UNED al final hace un tipo de examen presencial, ¿verdad? No sé si se realiza. Algo había escuchado, pero al fin y al cabo son personas que van a salir como que no saben realmente lo que están haciendo. Y hay personas que sí les está costando ese dinero, no tienen ese ingreso para perderlo. Entonces sí, está Es como tedioso el tema. Sí, o tal sea, sí, vez está raro, digamos, no sé si se puede decir que está justificado, pero lo puedo entender. No hay gente que no puede permitirse perder esa inversión. sí, ahí es donde hay que hacer como la distinción, porque hay gente como es Mónica, que hay gente que edita, no lo hace porque no puede darse el lujo de perder la materia, y hay gente que lo hace solo por no esforzarse para nada y, y nada más pagar para que le hagan todo en los cursos, y hay mucha gente que lo hace. Y esa es la realidad. Entonces hay que hacer como esa distinción, y no solo estudiantes, bueno, todavía por las tutorías, si vas a pagar por una tutoría externa, es como un poco más ético, como mi compañero. También siento que los estudiantes que sí están así con la materia, a veces son medio, ¿cómo decirlo para que suene bonito? Medio ganas de aplicarlos porque tal vez saben algo. Por ejemplo, que yo tenga una pregunta y yo pongo en el grupo, ¿será que alguno sí entendió esto que dijo el profesor? Silencio total. Y la única ayuda que ves son las personas que cobran. Entre los mismos estudiantes no nos ayudamos. Sí. ¿Cuál es nuestro futuro? Es una cadena de ayuda. Los grupos son solo para el mercado negro de tareas. Yo siento que como que los estudiantes que sí le saben, o sea, están ahí como... Bueno, yo cuando veo alguna duda así en el foro que yo sé o algo, yo la contesto, la verdad. Por lo menos sé dónde está la información o algo así. Yo les digo, mira, yo creo que eso está aquí. Pues voy a revisar a ver si lo entendés o algo así. Pero es que, sí, y otra cosa que dijo mi compañero Jorge, que es muy importante, que no está aquí en pantalla, pero aquí está con nosotros, que hay que tener mucho cuidado con esas cosas porque a veces son estafas también. Entonces, Sí, claro. usted paga y para exactamente. Y lo que les iba a comentar ahora es que no son solamente estudiantes, a veces son los mismos profesores o tal vez asistentes de profesores o algo así que dan las tareas a los estudiantes. Yo no sé, Más negro. eso es un chisme que me llegó a mí cuando yo estaba empezando la U, porque tenía una compañera así que estaba en un curso de contabilidad. Y bueno, las dos estábamos en contra, llevábamos contra las dos, pero ella estaba en un grupo de WhatsApp, esos grupos que hacen ahí, que se mete todo. Y como que ahí había como que el profesor o algo que mandaba las preguntas como que iban a salir ahí. Entonces, y la gente ya sabía que iban a salir. Y yo, de vos, no me voy a unir a ese grupo, pero qué interesante la información. Entonces, sí, hay que tener mucho cuidado. Y saben que los mismos estudiantes aceptan esa realidad, eso es lo peor. Dicen, no, vamos a dejar a esta gente en el grupo, que sigan dando ofertas, porque yo no sé cuándo las voy a necesitar. Sí. Exactamente. Porque ya todos están asumiendo el destino de, bueno, no voy a pasar esto, mejor me agarro de algo de esto. Y por eso nadie los evidencia, aunque debería ser así. De hecho, por ejemplo, en el grupo de ingeniería industrial, ahí Dios libre alguien se aparezca vendiendo tareas, porque si no, funado. Sí, debería ser así, pero nosotros deberíamos Me imagino que entre carreras funciona distinto, pero
el mercado se ha abierto porque hay una necesidad que la UNED no está cubriendo. Y la UNED no puede esperar que por ejemplo, en uno de nuestros episodios hablamos sobre si los estudiantes se sienten orgullosos de haber pasado su carrera en la UNED. ¿Y cómo se van a sentir orgullosos si la UNED lo único que les ha hecho es sentir frustración ante no poder atender sus consultas? Sí, eso es algo considerable, definitivamente. Que decías de que tal vez en tu carrera, yo no sé, pero yo fijo en administración. Ellos son los líderes, los cabecillas ahí del mercado negro, yo creo. No tengo pruebas, pero tampoco dudas de eso. Definitivamente. De hecho, aquí nos dice el compañero Jorge que no sé qué significan esas siglas. EADCR tiene grupos libres de mercado negro. Me sirve el dato, pero esperemos también ayuden los estudiantes a otros estudiantes, porque entre estudiantes nos podemos apoyar. Bueno, chicos, ahora cambiando un poquito el tema, viendo a la otra cara de la moneda, veamos lo que dice el modelo pedagógico sobre nosotros como estudiantes, que lo vamos a ver del texto de la página 16. Empieza con el título: la evaluación entendida como autorregulación de los aprendizajes. Es preciso someter a prueba la hipótesis principal de este modelo centrado en el estudiante, que sea capaz de autogestionar su aprendizaje. La relación docente institucional estudiante podrá individualizarse si progresivamente formamos en nuestros alumnos la capacidad de volverse docentes de sí mismos. Entonces, quiere decir que la universidad apunta o espera que seamos docentes de nosotros mismos, o sea, que nos enseñemos a nosotros mismos. Entonces, primero que nada, ¿qué herramientas nos está dando la UNED para enseñarnos a nosotros mismos? Que es algo que hemos discutido desde antes. Qué divertido que las preguntas llevaran a este camino. ¿Y por qué nos cuesta tanto adaptarnos a este sistema que plantea la UNED? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, yo creo que es como porque venimos primero del colegio, cuando se tiene el profesor ahí 24/7, digamos. Bueno, no 24/7, pero cada vez que está en el colegio, usted si tiene una duda y el profesor está en el receso, va y le llama al profesor, mira, me puede explicar qué cosa. Bueno, vaya a la sala de profesores, pide un cafecito y se sienta con los profesores, por ejemplo. Ajá. Oye, las clases duran más, tienen más tiempo, se ven más veces a la semana, entonces tienen más tiempo para esas dudas. Y no solo eso, que toda la materia que usted ve en el colegio, ustedes la van leyendo por lo general y el profesor la va explicando, entonces va resaltando cosas importantes de forma que para el estudiante sea más sencillo procesar la información. En cambio, nosotros no tenemos eso, nosotros tenemos que leer todos nosotros y encontrar la forma de procesar la información. Entonces creo que por eso es como que nos cuesta adaptarnos, porque no estamos acostumbrados a este modelo. No es imposible, porque no es imposible, pero al inicio es un poco complicado porque no estamos acostumbrados. Y otra cosa de la parte bueno, no sé si han visto que en el material didáctico, por lo general, al final de cada capítulo viene una parte de autoevaluación. Entonces, como que uno hace siempre varía, algunas son preguntas de desarrollo, otras son de selección, otras son de cortes y así. Pero a veces no vienen las soluciones. En el libro de economía no vienen las soluciones. Y entonces usted no sabe cómo ver si lo que dice está bien o está mal. Bueno, en esta de economía que yo tengo este año sí tienen las soluciones. Un cheque en eso. Pero sí me ha pasado que en otros libros no aparece. Es que yo la llevé, el libro era uno digital, que estaba en el libro, no sé si tú está en el libro o no. Ah, sí, yo tengo el digital también. ¿Será el mismo? No sé, era un libro como unas letras rojas al inicio, la portada.
Y era el libro que usaba para microeconomía y para macroeconomía, porque se usaban capítulos distintos, pero yo nunca encontré las soluciones. Y yo le pregunté al profesor dónde si estaban las soluciones y todo, pero bien, no me dijeron nada. Y yo nunca las encontré, pasé por el libro. Soluciones están en internet, dice el profe. Y nunca las vi, o sea, y es que era muy difícil para uno a veces ver si estaba respondiendo bien o no estaba respondiendo bien, porque en el libro viene la información teórica y al final los ejercicios eran ya prácticos, entonces se tenía que hacer operaciones matemáticas y demás, y en el libro no siempre venía explicado cómo hacían las cosas. Por ejemplo, venía un cuadro, y entonces en el cuadro decía como unidades, precio por hora, coste marginal, todo, pero no, venían los numeritos nada más, el relleno de la tabla, pero nunca te explicaban en algunas partes qué multiplicaban y qué dividían para obtener ciertos resultados. Entonces, usted se podía leer todo el capítulo y eso no lo encontraba. Entonces, lo que yo hacía era ponerme a revisar operación por operación, a ver cuando me daba lo que me tenía que dar y ya sabía que así se hacía. Pero, no siempre se puede. Claro. De hecho, perdón. Adelante. no, de hecho, digamos, respondiendo a esa pregunta, digamos, desde mi punto de vista, siento que, como decía la compañera Nicole, digamos, uno viene acostumbrado de una metodología de enseñanza, digamos, que uno iba, el profesor explicaba, uno tomaba nota, iba a la casa a estudiar y al otro día iba a despejar dudas o iba otra vez a ver la materia y demás. Ya cuando uno entra a la universidad, pues, por ejemplo, digamos, la universidad a distancia es completamente distinto, digamos, usted no va todos los días, no ve al profesor todos los días, no puede despejar las dudas continuamente, como le pasó a la compañía, digamos que ella puso 5 dudas, perdón, y nunca obtuvo respuesta, ¿verdad? Incluso también nos ha pasado. Entonces yo siento que sí cuesta adaptarnos, porque a mí me costó, siendo sincero, pero con el tiempo todo se logra, digamos. Tampoco es que va a usted a adaptarse en la primera semana, porque va a ser imposible, digamos, o el primer cuatrimestre, porque apenas está iniciando. Y a veces uno tiene la idea de que, mira, ya me acostumbré, el profesor me respondió, espérese el otro cuatrimestre, a ver si va a ser igual y demás. Entonces yo siento que sí se adapta a uno, digamos, porque el ser humano tiene eso, digamos, que sin importar el entorno siempre se termina adaptando, digamos, sea la circunstancia que sea. Entonces, sí nos cuesta, digamos, como dice la pregunta, pero al final sí nos adaptamos. A nuestra manera, evidentemente, digamos, pero sí logramos encajar en la manera de enseñanza que uno traía, por ejemplo. Bueno, antes de dar mi punto de vista respecto a esta pregunta, aquí producción nos están contando una historia bastante trágica, historia de terror. A mí me daría terror. Dice, hay una historia de María Belén, un caso en el que una muchacha preguntó en un grupo de WhatsApp si ya habían terminado un trabajo. Nadie le contestó. Entonces empezó a escribir por privado a varias personas que se le podían pasar el trabajo para comparar con el de ella. Y de todos, hubo un muchacho que sí le dio, apenas ella recibió el trabajo, lo entregó en la plataforma. Y el muchacho lo entregó después y a él lo sancionaron por fraude y a ella no. La cátedra asumió que él fue el que le copió a ella. Ese fue un caso sonado en la UNED, fue hace como 8 años de eso. O sea, como que la muchacha no me cae muy bien, pero también hay que entender que no nos podemos exponer a tanto, digamos, hay que ser un poquito listos en esa parte. Si me piden ayuda, yo no voy y dan mi trabajo, porque sí, pueden pasar estas cosas, también hay que entender esa parte. Los mismos, hay materias en que la cantidad de estudiantes que hay tal vez es poquita y por eso tienen una mejor comunicación y se ayudarán más, no sé si será eso, pero sí en los grupos en los que hay muchas personas, muy pocos se ayudan y solamente preguntan y nadie contesta, preguntan y nadie contesta. Bueno, este caso y me da miedo, es como leyendas de la UNED. Leyendas urbanas. Ahorita que vamos al 31 de octubre, que es Halloween, yo creo que esta sería una buena historia que contar. Es como la novela, casos de la vida real. Sí, correcto. Digo, ojalá que este chico pudiera seguir estudiando y que ahora esté en un mejor lugar. Se imagina que uno se haya emocionado haciendo ese trabajo de una manera, porque por ejemplo, hay hacer un trabajo final, se imaginan, y que pase esto. No, no sé.
qué horrible. La verdad es que no se lo deseo a nadie, ni a mi peor enemigo. Chicos, y bueno, retomando la pregunta, bueno, siento que los cuesta tanto porque los problemas que nos ponen a resolver están poco relacionados con problemas de lo que nos están dando de material. Esto debido a que, por ejemplo, a veces no sabemos qué espera el profesor que contestemos. A veces son preguntas medio subjetivas y tú dices, pero es que yo no entiendo cómo espera que responda eso si en todos los ejercicios relacionados a ese tema yo no hice ninguno parecido. En cambio, en el colegio hacíamos, por ejemplo, casos de multiplicación y luego había una multiplicación con números que eran un poquito más complicados. Pero el tema es que la forma de resolverlo era lo mismo, solamente que era un poco más complicado, yo qué sé, porque las tablas de multiplicar eran de las que son más complicadas, yo qué sé. Entonces, a la hora de ir a la universidad, esto cambia claramente, porque se quiere tener un avance mucho mayor en el aprendizaje. Por tanto, quieren que el estudiante tenga una resolución de problemas ante el caso. Pero ¿qué pasa cuando es subjetivo y el mismo profesor tenemos que contestar con base en lo que el profesor le parezca que es correcto? Y con base a lo que a nosotros parece que es correcto, asumiendo que estamos entendiendo de igual manera el libro. Entonces, que los términos que estamos entendiendo sean los mismos que el profesor está entendiendo y que por eso el problema se resuelve de esa manera. Por ejemplo, en este caso, el problema de economía, era un problema en el que nos ponían dos gráficas y teníamos que ver la oferta y, bueno, qué era lo que se veía afectado en el gráfico. Si la oferta, si la cantidad de demanda, si la demanda. Entonces, a la hora de interpretar ese gráfico, uno podría pensar, bueno, afecta en todo. Pero resulta que él está hablando directamente de cómo decirlo, cómo el producto se iba a ver expuesto en ventas. Y eso no lo dice la pregunta. Entonces, ya a partir de ahí yo puedo decir, ok, entonces se ve afectado en esto y en esto. Pero no hay ningún problema parecido en el cual basarme para contestar en el libro. Entonces, al no haber un equivalente, yo tengo que consultar y es ahí cuando el profesor me tendría que explicar qué es lo que él espera que yo conteste. Porque si al final somos nuestros propios profesores y todos aprendemos de forma distinta y el profesor me está enseñando a su manera y no a la manera que yo sé entender, ¿dónde está el canal de comunicación? Ahí es un colocho tremendo, yo creo. Es algo muy complejo que no podemos tapar con un dedo. No sé qué opinarán ustedes de eso. Ahí es donde comienza el teléfono chocho. Uh-huh. Que Sí. Porque al final el profesor solo tiene una forma de enseñar y ellos quieren Sí. que nosotros aprendamos, pero a nuestra manera. Y si nuestra manera no es la correcta para ese profesor. ahí está el Sí. problema. Eso es un detalle. El cuatrimestre pasado un compañero se quejó de eso en una asignatura porque en innovación empresarial, porque como que ni siquiera sabía que estaban evaluando. Entonces como que a mí en los dos casos, de hecho en el primero me fue súper mal y en el segundo me fue mejor, pero es porque uno no entendía como qué querían en realidad que contestaran uno, ¿verdad? Entonces era como un poco complicado. No sé, yo les aconsejo a los que están como en administración o así, los que llevan asignaturas de la cátedra de administración, que vean las tutorías, porque el cuatro pasado y las tutorías las hacen para explicar más que todos los trabajos. Entonces, por lo menos ahí usted se orienta un poquito más, porque el profesor que da la tutoría es el profesor que lo evalúa a usted. Entonces el profesor va explicando como paso a paso, pregunta por pregunta, que él quiere que responda, y entonces ahí si le quedan dudas de las instrucciones que son un poquito ambiguas a veces, entonces en la tutoría se puede ayudar. Entonces
Les La recomiendo importancia de que una tutoría esté bien hecha. que no se brinquen las tutorías de la cátedra de administración, porque especialmente cuando dicen que son para explicar las tareas, porque sí han estado implementando un nuevo método que se supone que es para que los estudiantes tengan, bueno, usen menos inteligencia artificial y esas cosas, porque sean, que son trabajos más de pensamiento crítico, de que usted se demuestre que está entendiendo la materia y todo. Entonces como que la forma como Mónica puede ser un poquito subjetivo a veces, muy de cada quien. De un pensamiento lógico, sí. Sí, entonces al ver la tutoría y que el profesor diga, aquí se espera que ustedes respondan esto, esto y esto, entonces ustedes por lo menos se pueden orientar un poco más. Igual la información en el libro no la van a encontrar tal cual, van a tener que pensar, no es como que ven el título y así esto, ¿no? Entonces, sí, es complicado, pero algunas personas, algunos autores sí dan como de ese pie a eso, y aún con eso a veces no quedan muy claras las cosas, como en el caso de la pregunta 2 de la tarea de gerencia pública. Perfecto. Ahí Nicole me leyó la mente, porque la siguiente pregunta se trata en qué consejos le darán ustedes a los estudiantes para que se adapten mejor al sistema de educación a distancia. ¿Qué dicen ustedes? Este es mi legado. Aquí yo les doy la respuesta a todos los problemas. Leer, bueno, obviamente. No, pero no, en serio, ya, si uno no tiene el hábito de la lectura, va a ser muy complicado, digamos. Uno, y quizás uno nunca en el colegio, quizás uno en teoría leyó Don Quijote de la Mancha, pero tampoco fue que, ¿verdad? Pero evidentemente en la Buenísimo. universidad, sí, bueno, Sí, sí, de O lo la poco que Divina lo Comedia. Librazo. no, pero digamos que creen un hábito de lectura, digamos, por ejemplo, digamos, me costó crearme un horario, digamos, también eso, crearse un horario de estudio, que es muy importante, digamos, tener las horas fijas de en qué hace usted esto, a qué horas puede comenzar a hacer un trabajo, a qué horas va a leer, y tener horarios de descanso también, porque tampoco que usted pase las 8 horas del día, por ejemplo, leyendo, porque evidentemente no tiene que ser así. Por ejemplo, digamos, yo lo que hago en las mañanas, no sé por qué en las mañanas, pero en las mañanas siempre leo, bueno, siempre reviso trabajos, por ejemplo, digamos, si tengo que adelantar trabajos, si tengo que terminar trabajos, y en las tardes siempre lo que hago es leer. Leo 2 horas una materia y 2 horas la otra materia, así sustantivamente, dijo el chavo, ¿verdad? Entonces, siento yo que vital es crearse un horario, digamos. Es muy sencillo, digamos, quizás suena muy difícil, pero muy sencillo, porque en la propia materia en esa primera materia que cuando uno, en el primer cuatrimestre, siempre acordándome del nombre de las procesos y estrategias o ajá, procesos y estrategias algo para así. organizar. Ajá. Ahí de hecho ahí viene plasmado un cuadro donde usted puede agarrar ese cuadro de ejemplo y hacerlo, ya sea en Word, en Excel, lo que sea, y usted acomoda su horario como usted cree, digamos, si usted trabaja, evidentemente lo acomoda a su día laboral y demás. Entonces yo siento que el consejo que yo les daría es crearse un horario y un hábito de lectura. Sí, básicamente es como si, bueno, lo que todo el mundo le dice cuando van a entrar a la net, tiene que leer mucho. Sí, hay que leer mucho, pero no, pero no es imposible. Y lo que dice Kenneth es muy importante, lo de tener un horario, de tener, no sé, una agenda. Todo el mundo se la acomoda cosas diferentes, pero ahora hay muchas posibilidades. Pueden tener, no sé, un planificador ahí en el escritorio, o una agenda, o anotarlo en el calendario de Google. Sí, exacto, sí. Nosotros con la UNED tenemos, con el correo de la UNED podemos usar todo el paquete de Office. Y ahí viene la parte, hay una parte de Planner en donde ustedes pueden hacer como, como una pantalla, no sé cómo decirlo, como una pantalla o una agenda solo para algo. Entonces yo tengo una especie de universidad y entonces ahí usted puede poner distintas categorías de las tareas, agendarlas, agregar los correos de las personas que le toca hacerlas y demás. Es una opción que está ahí gratis, porque la pueden usar y es fácil y pueden ir poniendo, yo qué sé, si ya están cursos y la
faltaron, le notifica el correo si ya está atrasada o le avisa si tiene que hacerla. Si son tutorías, usted puede pegar ahí en la tarea el link de la tutoría, entonces es más fácil encontrarla después. También hay otras cosas, como no sé, está otro que uso mucho que es Notion, ahí es un poquito diferente, es más que todo aprender y trabajar, pero si a usted le funciona, se puede organizar bastante bien, porque lo más importante es como organizarse para que usted pueda leer todo a tiempo y hacer todo a tiempo, tiene que estar De muy hecho, bien organizado. sí, de hecho, digamos, algo que yo aprendí tarde, porque aprendí como un trimestre y medio después, digamos, para no ponerle mucho, fue que usted, por ejemplo, comentaba del calendario Google o el propio el paquete Office, usted poner las fechas en que, por ejemplo, inicia y termina un trabajo, o en las tutorías también, porque ahí usted puede tener el calendario en grande, por ejemplo, en el teléfono, que es donde yo lo tengo, entonces usted pasa las pestañas del teléfono, ahí va a haber un montón de colores, entonces mira, tengo que entregar esto la otra semana o la otra semana. Por ejemplo, a mí me pasó recientemente que me pasó una tutoría y fue porque todavía no había llenado el calendario. Me había acostumbrado al calendario y no lo había llenado, entonces me pasó la tutoría. La verdad es que tenía grabación de tutoría, entonces después vi la tutoría, pero hay que tener en cuenta eso, digamos, que es muy importante tener una planeación, digamos, al tiempo de uno, digamos, también. Ir al tiempo de uno, básicamente. Sí. Igual no hay que tener las grabaciones de las tutorías, porque capaz es como la investigación de mercado, si no la puedes abrir, porque ahí si no tiene acceso y nadie te soluciona nada. Y resulta que explicaron algo importante de cómo hacer la tarea. Bueno, mi consejo para otros estudiantes es que aprender herramientas que para hacer trabajos o demás, aprender a usar el Office puede apoyarlo en muchos de esos trabajos y a no embotarse tanto. Como por ejemplo, a veces hay trabajos de mucha redacción y ustedes dicen, como, yo sé lo que quiero decir, pero no sé cómo decirlo. Con tan solo ustedes ponerle el chonchito de voz en el Word, ustedes ya la hacen todo, ustedes empiezan a dictar y esta cosa se va escribiendo sola. Eso, por lo menos a mí, un día cansado de trabajo y yo tener que llegar a hacer un trabajo, eso es una salvación de ella, definitivamente. También el hecho de que a la hora de tener un trabajo tenemos un lapso de tiempo, siempre, y a veces somos de las malas mañas de que dejamos todo para lo último. No creo que esté mal debemos entregar el último día. Si durante toda la semana seguimos viendo ese archivo, por ejemplo, contestar. Yo que soy una persona que se vota un poquito rápido, entonces hace la primera parte del trabajo. Después de responder esa primera parte, entonces tal vez el día de mañana o ese mismo día voy respondiendo la segunda parte. Y así vamos haciendo más pequeño, y ese último día ya solamente tenemos que revisar el archivo. Y ya ahí, por ejemplo, ya podría haber llegado, uy, este tema yo lo podría haber resuelto con esto, voy a verificar si el procedimiento que hice es correctamente. Y así le damos un poquito más de tiempo a nuestro aprendizaje, porque también cada vez que leemos una pregunta, tenemos que buscar una forma de resolverla y buscar de qué formas podría resolverse y cuál sería la más factible, qué es la evaluación que me va a dar el profesor, qué necesito poner, qué tipo de fuentes va a querer el profesor. Entonces, si desde el lunes tenemos presente que tenemos ese trabajo y lo vamos apoyando de poquito en poquito, vamos a tener menos errores porque cada día vamos a fijarnos en diferentes cosas. Y entonces, a lo que me doy cuenta el primer día, el segundo día me doy cuenta y el tercer día me doy cuenta de otra cosa y así sucesivamente. Por lo menos esa misma sería. Y si ustedes no son de lectura, bueno, ahora los PDFs tienen un modo en el que ustedes pueden escucharlos. Entonces, ojalá, por ejemplo, si ustedes tienen el libro en digital, pueden ponerlo y pueden escucharlo, que son más de audición. Al final todos tenemos distintas formas de aprender. Y si ustedes no encuentran apoyo con sus profesores, consejo, y guárdenselo, respáldense con correos. Eso es vital. Ustedes se respaldan con correos y no van a perder una materia.
y siempre y cuando el profesor, y bueno, si el profesor no hizo lo que tenía que hacer, bueno, entonces ahí ustedes tienen el respaldo y pueden quejarse de ser el caso. Y si el profesor me contestó y me contestó a destiempo, ahí yo puedo hacer las consultas, pero siempre respáldense. Porque si encuentran una justificación, si ustedes solamente dicen, es que en otras materias me ha pasado que no me contestan, bueno, no significa que en esta vaya a ser lo mismo. Entonces es mejor mandar un correíto y el respaldo. Bueno, ahora vamos con los resultados de la encuesta. Se hicieron 3 preguntas para conocer si los estudiantes están de acuerdo con lo que hablamos hoy del modelo pedagógico de la UNED. Hasta el momento han participado 117 estudiantes. Perdón. La primera pregunta es, ¿qué opinas de este texto del modelo pedagógico? Las formas en que se lleva a cabo la relación alumno-docentes son diversas, pero su propósito es el mismo: seguimiento y atención durante el proceso de aprender y no el proveer información, exponerla o demostrarla. Entonces, 67.5% indicó que sí estaba de acuerdo con esto, mientras que el 33.3% indicó que no estaba de acuerdo. Nuestra segunda pregunta dice, ¿qué opinas de este texto del modelo pedagógico? La relación docente-institucional-estudiante podrá individualizarse si progresivamente formamos en nuestros alumnos la capacidad de volverse docentes de sí mismos. 68.4% indicó estar de acuerdo y el 31.6% indicó no estar de acuerdo. La tercera pregunta, ¿en algún momento usted realizó una consulta en una tutoría o en el foro de dudas y el tutor no le contestó o la respuesta no fue satisfactoria para usted? 47% indicó que no le sucedió por el momento, 22% indicó que le sucedió en una ocasión y 39% indicó que le ha sucedido en más de 2 ocasiones. Entonces, chicos, no sé qué opinan respecto a estos resultados que tenemos. Y creo que la primera pregunta va muy de la mano de lo que hemos dicho, ¿verdad? Que está bien que el profesor sea como un guía en más del proceso, que no solamente como que nos dé todo en bandeja de plata, pero no es tanto que no nos dé todo, sino que no se haga presente en el proceso, que es lo que pasa muchas veces, que llega y se presenta y tal vez mandan el correo de las tutorías o alguna cosa así y ya desaparecen. Usted ve el foro de dudas saturado de preguntas que nunca contestaron, e incluso usted pregunta más de una cosa y nunca le contestan también. Entonces, es ahí, es como que está bien que sea solamente una guía, pero que sea una guía de verdad, que esté ahí para guiarnos, y no que sea una figura ahí vacía que no está. Que sea una guía con un acompañamiento oportuno, digamos, que no sea algo, ¿cómo llama eso? Como una ilusión óptica, que usted cree que vio algo, pero no es así. Como los oasis, digamos, que los desiertos, que usted ve agua y usted llega y es pura arena. Algo así, digamos. Pues, Me alegra saber de que en esta encuesta al 47% no le ha sucedido este tema de que no les hayan respondido sus dudas. Bueno, está más o menos porque básicamente que son 117 personas, es el de 48 personas dijeron que no les ha sucedido. Es el 23 personas han dicho que solo les sucedió una vez. Bueno. Y 39, 40 personas dijeron, no, sí, sí me pasó. Más de una vez. de hecho, digamos, en el caso mío, digamos, cuando yo he exponido una duda, ya sea el profesor, digamos, sí me han respondido, digamos, despejándome esa duda. Digamos, nunca me han respondido de la manera que yo me quedé con otra duda y ya con la duda que ya tenía. No sé si me explico. ¿Te quedas como?
Sí, no, a mí sí me ha pasado. Y como yo, como que yo vengo a preguntar algo y salí con otra pregunta. Ujú. Me ha pasado como con las preguntas de las tareas, porque tal vez es como un poco ambiguas y tal vez yo pregunto como para ver qué, como qué específicamente, si hay algo un poco más específico, lo que quieren que uno responda, ya uno ahí ve si lo responde bien o lo responde mal, o sea, ya habría que buscar y entender ese otro tema en específico, no es como que me digan, ah, sí, tienes una tal cosa, no es como, no tienen que responder sobre todo el capítulo del libro, no, solo sobre un tema. Porque tal vez usted responde de algo que no era, porque la instrucción no estaba en todo claro. Entonces ahí sí. Y en esos son los que más mandan vamos a leer las instrucciones de la tarea. ¿No? Pues no sé, ese es mi caso, es que yo siempre digo que las instrucciones tienen que estar bien claras. Y también uno también tiene que leer, también, digamos, tampoco es que uno nada más abre el archivo y pasa así la vista como nada por leer por encimita, y no que uno tiene No lo que leer leo, un montón. ¿qué? Los Ah, leo, subrayo, tomo notitas para ver como qué es lo más, y ya cuando pregunto una cosa que no entiendo es porque de verdad no entendí. Pero a veces pasa. bueno, sé que, bueno, ya pasó, digamos, pero otro consejo que les daría es que lean muy bien la orientación académica. Sí, Exacto, definitivamente. No sí. sé por qué ahorita se me vino así como La la lluvia. orientación es su mejor aliada, definitivamente. Porque ahí, Especialmente, ahí viene de hecho el contacto de la cátedra, porque si el profesor nunca les dejó la duda a usted, le manda la queja a la cátedra. Y mandan correos, y mandan Exacto. evidencia, mandan todo. pero que no les pase como me pasó a mí, que mandé correo al encargado de cátedra y resulta que ya no era ese el encargado de cátedra que estaba ahí, entonces ese correo estaba desactualizado. Entonces, yo creo que en ese aspecto hay que revisar. A ver quién es el encargado. Si no les contesta el encargado de cátedra, verifiquen que es Que el sea así. encargado que está actualmente y que no se les haya olvidado cambiar esa información de la orientación académica. Importantísimo. Ya aprendí. Aquí de los errores aprendemos todos. Definitivamente. Exactamente. No sé si tienen algo más que agregar a esa última encuesta. Vamos. Yo, yo estoy. De hecho, yo creo que esta encuesta, bueno, respecto a la anterior encuesta que habíamos hablado, respecto a qué tan satisfactorio ve la UNED sus temitas, que la UNED sacó un 70 y algo por ciento, se me olvidó el dato y disculpen, no sé tan precisa. Siento que este puntaje, a pesar de que son poquitas personas, bueno, está bastante relacionado al puntaje que le dieron a la UNED. Si ven, un 68 dice que está de acuerdo y un 31% dice no estarlo. O sea, hay un porcentaje que es considerable que está básicamente todavía con problemas. Entonces, la UNED todavía sigue teniendo oportunidades de mejora, está supliendo lo básico, pero definitivamente ese modelo pedagógico debería tener una nueva evaluación y cómo integrarlo a las nuevas tecnologías, a las nuevas necesidades estudiantiles y a los distintos casos que puede presentar los chicos. Porque, por ejemplo, la generación 2020 pasó por la pandemia, pero además de eso pasó como por 3 huelgas. Hay muchos huecos a nivel estudiantil en este caso y no es algo que podamos hacernos de la vista gorda. Y siento que tal vez hacer programas que puedan ayudar a que, bueno, si yo no tengo la nivelación necesaria, bueno, hagamos un programa de nivelación para que cuando entres a esta materia no entres tan perdido, por ejemplo. Entonces tal vez son cosas que la Debes UNED de, podría implementar para resolver estos problemas, pero de actualizar. a como vamos con el FED, bueno, soñemos, soñemos. Sin Sí, comentarios.
nos vamos a graduar de 3 carreras y bueno, entonces podemos ver mejoras ahí. Ya nos escucharon con lo de la parte democrática. Cierto, nos escucharon con la encuesta, muy bien. Vayan a hacer la encuesta que está en la plataforma de EducaU. Ustedes apenas ingresan, es lo primero que está, es un QR, y pongan lo que opinan al respecto. Ya lo UNED nos está ayudando con eso, entonces hagamos todo lo posible por seguir contestando ese tipo de encuestas. Eso es lo que estamos pidiendo. Luego no nos quejemos porque no nos escuchan. Ahí está la información, hay que ir a llevar el formulario. Caso cerrado. Bueno, chicos, yo creo que eso sería todo por hoy. Ya saben, si alguien pide la tarea, no la manden. Bien, ¿qué le puedo ayudar, compañero? Usted diga, necesita ayuda a que le explique la pregunta algo, pero no manden la tarea. No manden la respuesta tampoco. Exactamente. No, tampoco manden la respuesta. Cuando les pasa eso, que pregunte, ¿en cuál pregunta específicamente estás pegado o pegada para aclararte la duda? Porque si uno manda todo el trabajo, se van secos. Y recuerden que en el mercado de ustedes también pueden terminar en muchos problemas, entonces mejor busquemos ayuda en nuestros profesores, desnopoderse en nuestros estudiantes, y si no, a la cátedra vamos, ponemos un correo y decimos, no me están ayudando en esto y esto y esto, ocupo ayuda. Sí. Y Recuerden como en el dice Jorge, entorno, tras bambalinas no caigan en las ayuditas. sí, no tengan las ayuditas. Que recuerden que en el entorno, en la parte de revocatorias, me parece que pueden poner todas como esas quejillas y es como más rápido si no les contestaron, digamos, si el profesor no hay manera, si en la cátedra no les contestan los correos, si el tutor no contesta correos y algo y necesitan que le solucionen, o por lo menos evidenciar que el profesor no está solucionando para que tomen ahí el reporte y esa solución, eso no le pase a otro estudiante. Entonces, Exacto. ahí, claro. Entonces, chicos, eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias a las personas que se conectaron. Qué triste que a Yuri le haya pasado lo que le pasó. Espero que no le haya vuelto a pasar nada similar. Y recuerden que pueden dejar su like aquí en Facebook, en YouTube, en Spotify. Y que cuando, como Kenneth dijo, que está escuchando, informativo unediano en Spotify, ¿verdad? Que no se les olvide. Capaz si a uno por la calle de Nueva York y le preguntan a uno, nunca sabe. Que está escuchando, informativo unediano. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego.